Listo. Muy bien. Bueno, a ver, yo soy Agustín Muñoz, os explico. Llevo 10 años trabajando, bueno, llevo más de 10 años trabajando en el entorno SAP, la mayor parte del tiempo en desarrollo, aunque también he hecho tareas de consultoría. Y este curso, cuando me lo propuso Ignasi, me lo planteé de una manera pues muy de grandes trazos, muy en el sentido de qué es lo que necesita un consultor para del tema de programación, ¿vale? Quiere decir, como consultores, vuestra principal tarea es pues la customización del sistema, pero sin embargo, por debajo siempre está la programación. De hecho, es muy habitual acabar encontrando pues una user exit, que como ya sabréis algunos, pues es aquella parte de código que SAP os deja programar a vuestro libre albedrío, o en algún momento una transacción estándar, pues es necesario ver realmente qué es lo que hace por detrás, analizando, debugando, o sea, viendo realmente cómo se ejecuta ese código. Entonces, cualquier consultor, hay muchos consultores que cometen un error, desde mi punto de vista, que es centrarse, no, perdona, pero es que yo de programación pues no quiero saber nada. Y yo creo que es un valor añadido. Yo creo que un consultor, su labor principal es tener un conocimiento de negocio y un conocimiento de customizing del sistema, pero que el saber cómo está realmente construido, pues es un valor añadido. Y en muchos momentos pues puede ser muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que es un curso ABAP para consultores, bueno, tenemos aquí 7 temas, no sé si lo veis. ¿Lo veis todos bien en la pantalla? Sí, sí. Sí. Muy bien. Vamos a hablar primero de la modularización y herramientas de desarrollo, quiere decir de los programas, cómo se estructuran y de qué transacciones, qué herramientas tenemos para trabajar con ellas. Luego vamos a tratar de las sentencias básicas del lenguaje ABAP. Sí que me interesa que hagamos un pequeño repaso de cada uno de vosotros, de cada una de vosotras antes de comenzar, para saber, bueno, un poquito el perfil de conocimientos que tenéis, pues de SAP y también de otros lenguajes de programación. Entonces veo que ahora mismo, pues veo cuatro personas conectadas: Alia, Ana, Edurne e Isabel. Pues si os parece, empezamos por Alia. Entonces me gustaría conocer, pues eso, tus conocimientos de SAP y tus conocimientos de programación en general. Bueno, yo soy Alia y soy consultora de SAP desde hace 7 años, de forma, a veces sí y a veces no, interrumpida por la crisis. Y en principio soy consultora de MM, tengo nociones de otros módulos, de mantenimiento, de producción, pero sobre todo he hecho compras. Y de programación no sé prácticamente nada, porque sí que tienes razón que es un valor añadido, pero tampoco nunca tenemos tiempo de aprenderlo. No, claro, No, está si no muy eres bien. informático, también te cuesta más que si ya conoces algún lenguaje. Entonces, como yo no soy informática de formación, pues nunca me tiro a la piscina hasta que Ignasi me mandó esto y aquí estoy. A ver Muy si bien, muy bien. aprendemos de una vez. Muy bien. A ver, la idea, sobre todo si tienes pues la posibilidad de tener acceso a un sistema SAP, aquí vamos a dar unas nociones muy básicas, evidentemente. No pretendemos ni profundizar y tal, lo cual es un curso que tenemos en mente, Ignacio y yo, de hacer más adelante, que es profundizar en programación ABAP, pero este está focalizado simplemente, bueno, pues un tema un poquito más de que yo os enseñe los conceptos, los puntos principales y cuáles son los rudimentos de la programación ABAP, ¿de acuerdo? Bueno, Ana, dime. Hola, pues a ver, yo he trabajado 2 años como consultora junior y de programación absolutamente nada, cero. O sea que aquí estamos. Muy bien. ¿Edurne? Buenas, pues a ver, yo soy Edurne y llevo trabajando como consultor SAP de calidad, en área de calidad, 2 años y bueno, también ahora estoy empezando con transportes, dentro del área de logística, el área de transportes. Muy Y de bien. programación, pues la verdad que poca cosa. Muy bien, muy bien. Isabel. Hola, mira, ahora mismo estoy trabajando en
en SAP ISU, en temas de mantenimiento, y de programación estudié cuando aquello C++ y poco más. Muy bien. Bueno, pues tenemos un grupo bastante homogéneo, que eso siempre va bien. Entonces, bueno, como repito, el objetivo simplemente es que entendáis cómo está modularizado el sistema. Segunda parte, las sentencias básicas del lenguaje ABAP 4, que es el lenguaje que está programado SAP. Luego que veamos cómo se ejecutan estos programas de los que hemos hablado antes. Hemos hablado de su modularización, hemos hablado de cómo se escriben, cómo se ejecutan y también un poquito pues las herramientas de análisis, sobre todo muy importante para los consultores, el debugging, el análisis en ejecución, ¿vale? Para poder analizar un programa, tanto un estándar, que es más complejo, como si en algún momento hacéis un requerimiento para un programador, una vez él lo programa, pues es muy importante luego que vosotros podáis ejecutarlo, ver el funcionamiento y en un momento dado pues poder debugarlo para ver dónde falla, no simplemente que sea una caja negra que no sabéis realmente nunca lo que hace. Después de esto hablaremos un poquito de interfaz de usuario, las diferentes posibilidades que ofrece SAP, porque a ver, esto antes era muy sencillito, tenías los listados y tenías las pantallas interactivas, pero evidentemente pues esto ha ido evolucionando. Vamos a hablar de reports, o sea, de listados, vamos a hablar de DIMPROS, o sea, de pantallas interactivas, pero también vamos a hablar de aplicaciones web, ¿vale? Aplicaciones web, de aplicaciones NetWeaver Business Client, bueno, de todo un tema de toda una serie de temas que forman parte del state of the art actual de SAP, de bueno, pues tecnologías que hoy en día pues es necesario que todos al menos tengamos la noción de que existen de cara a nuestra labor profesional. Y luego, por último, estas son, como si dijéramos, las 4 partes más importantes. Son bastante lógicas, quiero decir, cómo se organiza un programa, cómo escribimos un programa, cómo ejecutamos un programa y qué aspecto tiene un programa. ¿De acuerdo? Luego, a partir de aquí, tenemos 3 partes más que son un poco de complemento. Hablamos de autorizaciones y roles, que para aquel que ya haya trabajado con SAP, pues es un concepto que seguramente ya os suena, pero en el que no habéis profundizado. Suele ser ahí un tema del que alguien habla, algún administrador y tal, pero bueno, es interesante tener unas nociones de cómo funciona el sistema de autorizaciones y los roles. El sistema de transporte, que por supuesto, si habéis trabajado ya en SAP ya lo conocéis todos, pero bueno, también vamos a hacer hincapié en él. Y por último, documentación de proyecto. Porque, bueno, es también interesante resaltar aquellas partes de la documentación que sirven para comunicar a la capa de consultoría con la capa de programación. Esto es aquí un ejemplo, cada maestría tiene su librillo, pero desde el punto de vista mío, que me he dedicado al desarrollo durante muchos años, sí que hay una serie de puntos en una documentación, en un diseño de un programa, en un análisis cualquiera, que se agradece mucho que estén detallados. Porque hay muchas veces que en esta comunicación entre el consultor y el programador se pierde mucho. ¿De acuerdo? Uno supone que el otro lo tiene que saber, el otro supone que el primero lo sabe. Entonces es importante no dar, por supuesto, una serie de cosas que lo mejor es que queden documentadas por escrito. Entonces aquí hay, bueno, pues un par de ejemplos de diseño funcional y de diseño técnico, ¿vale? Sin ánimo de sentar cátedra, simplemente pues un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces, si os parece, viendo que falta la persona que falta no aparece. Ignasi, ¿me decías que faltaba? ¿Quién era? Hola, Ignasi. Ignasi ya se ha desconectado. Nos ha dejado el curso para nosotros. Perdona, Agustín. Es que tenía silenciado el micro. Nos falta Silvia. Silvia. Pero bueno, no ha dicho nada, no sé. Tú bueno, tira pues adelante. si te parece, claro, si te parece empezamos y bueno, pues luego si caso pues ya... Ya mirará la grabación. Le podemos pasar la grabación muy bien. De acuerdo. Pues vamos a empezar con el primer punto, que es modularización y herramientas de desarrollo. No sé si Ignacio os ha podido pasar la documentación. Os ha pasado la documentación, ¿no? La tenéis en local. Sí. Bueno, os la vamos a ir enseñando, pero bueno, va bien que la tengáis en
en local. Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser el entorno de trabajo, el entorno de programación, ¿de acuerdo? Que es el Workbench y el repositorio ABAP, ¿vale? A ver, ¿qué es el repositorio ABAP? Es el conjunto de todos los objetos de desarrollo, programas, funciones, definiciones de tablas, todos los objetos que forman un programa o que ayudan a ejecutarse un programa. Se diferencian de los datos o del customizing en que son independientes de mandante. Bueno, eso no sé si alguna vez lo habéis visto, pero los programas son independientes de mandante. Así como si trabajáis en un entorno donde tiene dos mandantes, todos sabéis lo que es el concepto de mandante, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Pues así como el customizing es dependiente de mandante, el customizing que haces en el mandante 100, en el 120 no lo ves, pues los programas no, los programas son independientes de mandante. Así como las definiciones de tablas y otros muchos objetos. Como toda regla tiene una excepción y los formularios SAP-Script, que también pues, os sonarán a algunos de vosotros, son las impresiones. Por ejemplo, cuando un documento, una factura, pues queremos sacarlo, queremos imprimirlo, pues eso es un tipo de objeto que se llama SAP-Script o SmartForm, pues estos SAP-Script son dependientes de mandante, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso, el repositorio es independiente de mandante. El repositorio se organiza pues por jerarquía, ¿de acuerdo? Vamos a ir conectándonos con el sistema para que vayáis viendo el ejemplo de todo esto. Todos los objetos del repositorio se agrupan en paquetes, que antes se llamaban clases de desarrollo, ¿de acuerdo? Lo digo para, no sé si alguno de vosotros habéis trabajado, porque hay algunos cambios de nomenclatura y de tecnología entre lo que sería la versión 4.6T y lo que serían las versiones 6 y 7, ¿vale? Todavía existen bastantes clientes que trabajan con la versión 4.6T o la 4.7. Entonces hay veces que, bueno, pues o no se conoce este concepto de que la clase de desarrollo ahora se llama paquete, o incluso luego cuando veamos el debugger, pues veremos que es muy diferente el de la versión anterior de la versión nueva. Lo veremos, por si alguno de vosotros conoce el viejo y no conoce el nuevo, pues haremos un poco la comparación, ¿de acuerdo? Bueno, el concepto paquete no es más que... Bueno, lo primero, cualquier pregunta que tengáis, interrumpidme, porque yo voy aquí muy rápido diciendo conceptos, pero cualquier pregunta que tengáis, en cualquier momento me lo decís y lo aclaramos, ¿de acuerdo? Muy bien. El paquete simplemente es un agregador, ¿de acuerdo? ¿Cuándo definir un paquete? Pues bueno, si vienen los... ¿Perdón? ¿Hola? ¿He oído de fondo algo? No. Vale, pues nada. Los paquetes vienen los paquetes estándar que nos ofrece el sistema, que dentro de la nomenclatura SAP pueden empezar por cualquier letra menos la Y y la Z. Y luego vienen los paquetes desarrollo, ¿de acuerdo? Cualquier paquete que desarrollemos nosotros, pues tiene que empezar por la letra Y o por la letra Z. Eso es igual para paquetes, para programas, para un montón de cosas, ¿de acuerdo? Digamos que ellos se reservan una serie de nomenclatura y para el desarrollo propio pues nos dejan otra parte de la nomenclatura. Hay un paquete pues diferente, especial, que es el local, que se llama $TMP, que estos son objetos locales que no se transportan, ¿vale? Quiere decir, dentro de la que sería la arquitectura de SAP, que lo lógico es que tenga un entorno de desarrollo, otro de calidad y otro de productivo, o al menos uno de desarrollo y uno de productivo, los objetos que desarrollemos en local pues no se transportan, se quedan en el entorno de desarrollo. Serían para hacer pruebas o cosas similares. Muy bien, pues os voy a enseñar un poquito el aspecto que tiene la transacción, el Workbench, ¿vale? Que es la transacción S80. Para alguno de vosotros pues ya igual ya la conocéis, por haber entrado pues en vuestro sistema, por haber navegado de alguna manera hasta llegar aquí. En versiones anteriores no existía, cada cosa la tratabas por diferente. Tenías una transacción para los reports, que era la serie 38, tenías una transacción para las DIMPROS, para los programas interactivos. Pero sin embargo, bueno, pues, aquí en el Object Navigator tenemos el browser del repositorio, y aquí tenemos todos los objetos agregados, ¿vale? Si vemos aquí desplegamos, pues vemos pues toda una serie de objetos. Están los paquetes,
que son las clases de desarrollo que os he comentado. Por debajo están los programas, grupos de funciones, clases, bueno, toda una serie de cosas, ¿vale? De tipos de objeto, pero los más importantes serían los programas y los includes, ¿de acuerdo? Y los módulos de funciones, ¿de acuerdo? Este es una serie de ejemplos que hay en el sistema. Si vamos, por ejemplo, a ver otra clase de desarrollo que pudiéramos ver, por ejemplo, una clase de desarrollo estándar, pues, a ver. Vale, por ejemplo, esta. Pues vemos que contiene muchos más objetos, ¿de acuerdo? Tenemos programas, tenemos grupos de funciones que luego explicaremos qué es, includes, transacciones, que eso ya todos sabéis lo que es. Bueno, toda una serie de objetos del diccionario también. O sea, también cuando creamos una tabla, la asignamos a un paquete, ¿de acuerdo? Y eso, por ejemplo, aquí podemos ver el browser del repositorio. ¿Vale? Vamos a hablar de los tipos de programa que tenemos. Los grupos más importantes son programas, performs, grupos de funciones y módulos de funciones. ¿Vale? Esto sería la agrupación básica. Y dentro de los programas tenemos varios tipos. O sea, el programa sería el elemento ejecutable, por decirlo de alguna manera. Pues yo puedo tener un programa y ese programa es un report, un listado. Entonces lo ejecuto directamente. O puedo tener un programa que sea un module pool. Entonces ese module pool tiene pantallas y las ejecuto también directamente a través de una transacción. Ejemplos de module pool podrían ser pues el pedido de compra. O sea, la transacción del pedido de compra, la M21N, eso es una transacción module pool. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de pantallas. Entonces se llama, y la manera de organizarlo es module pool. Ejemplos de reports, pues así de memoria, DMM, pues DSD podríamos ver la VA05N, por ejemplo, el listado de pedidos de venta. Bueno, hay muchos listados estándar. Cualquier programa que tenga una pantalla de selección y que a partir de ahí saque un resultado, eso es un report, ¿de acuerdo? Y por último, hay una tercera grupo de programas que se llaman includes, que se utilizan dentro de los reports y de los module pools. Simplemente sirven para aglutinar código, ¿de acuerdo? Estos son los más importantes, o sea, report y module pool es lo principal. Y todos los que habéis trabajado con SAP habéis trabajado con ellos. Luego, dentro de lo que serían los programas, tenemos los performs. Los performs son subrutinas, ¿de acuerdo? Y sirven para, dentro de un programa, a su vez, modularizar el código. Quiere decir, yo estoy haciendo un report y a medida que escribo un report, pues la primera parte quiero ir a buscar información y la segunda parte quiero escribirla por pantalla, en el caso más sencillo. Pues hago un perform para ir a buscar la información y hago otro perform para escribirlo por pantalla. Luego ya veremos ejemplos de todo esto. Luego tenemos los grupos de funciones y módulos de funciones que son como si dijéramos externos a los programas. Hemos dicho que en principio los programas que ejecutamos son reports y module pools. Pues cuando tenemos una funcionalidad externa y que la vamos a llamar desde muchos sitios, pues creamos un módulo de funciones. Y los módulos de funciones, varios módulos de funciones, se agrupan dentro de un grupo de funciones. No es más que, como veis, diferentes niveles de anidación y de agrupación, ¿vale? Entonces yo por ejemplo, si tengo que hacer siempre una función, imaginemos que tenemos un desarrollo Z completamente, ¿de acuerdo? Y ese desarrollo Z se encarga de, pues, por ejemplo, de los horarios de las altas, o sea, cuando entra y cuando sale un operario de una planta o de una tienda, ¿de acuerdo? Pues podemos hacer un grupo de funciones que sea
operario entra en planta. Y otro grupo de funciones que sea operario sale de planta. Pues entonces nosotros haremos un programa donde al responsable le diremos un botón para operario entra en planta y otro botón para operario sale de planta. ¿Vale? Me lo estoy inventando sobre la marcha. Y entonces esas funcionalidades, pues en lugar de tenerlas programadas dentro del programa, pues las tengo en un módulo externo que puedo llamar, ¿de acuerdo? Tantas veces como quiera. Y a lo mejor tengo varios programas que utilizan las mismas funciones. Pues para eso sirven los grupos de funciones y los módulos de funciones, ¿de acuerdo? También es cierto que los grupos de funciones se les puede añadir más lógica y se le pueden llegar a meter pantallas, se le pueden llegar a meter muchas más cosas para que lleguen a ser parecidos a Model Pulse. Pero el funcionamiento básico y el motivo original de su función es esta, ¿de acuerdo? Es tener una funcionalidad externa a un programa que se puede llamar desde varios sitios. Luego tenemos las transacciones. Las transacciones sirven para invocar programas. Esos programas pueden ser tanto reports, tanto listados como module pools, pantallas. Y esas transacciones, ¿para qué nos sirven? Aparte de para llamarlas desde la cajetilla de arriba, de donde se pueden invocar las transacciones, las podemos poner en menús y en roles, que en el tema correspondiente pues ya veremos un poquito cómo se hace, ¿vale? ¿Qué objetos tenemos en el Workbench también interesantes? Bueno, pues está la clase de mensaje, que se utiliza para agrupar los mensajes que le vamos a dar al usuario, y están las clases, que eso sería más desde el punto de vista de programación orientada a objetos. SAP empezó siendo un sistema que no era orientado a objetos, sino que tenía estas cosas que os he explicado hasta ahora, pues sus programas de diálogo, sus programas de listados, pero claro, con el devenir de los tiempos ha ido evolucionando y ha montado toda una capa de programación orientada a objetos que, bueno, ellos mismos cada vez utilizan más, dependiendo en qué funcionalidades nos metamos, como por ejemplo otros módulos, lo que no sería el ERP estándar, por ejemplo si vamos a CRM o vamos a... ¿Sabéis lo que es CRM? Sí. Bueno, pues CRM es Customer Relationship Management, pues es un sistema aparte de SAP, es otro producto que se vende en una máquina aparte, que sirve para gestionar las relaciones con los clientes. Pues por ejemplo esta aplicación, este desarrollo es posterior y está totalmente desarrollado y orientado a objetos, con lo cual su programación se sale un poco de lo que os acabo de explicar, de lo que es el report, de lo que es la Impro y todo esto. Es un poquito diferente, ¿vale? Un poquito más parecido a lo que sería un C++ o un Java o algo así, ¿de acuerdo? Pues un lenguaje un poquito más evolucionado. Eso también está disponible para R3. Si bien es cierto que, claro, el R3 tiene unas funcionalidades que tienen muchos años, hay muchos clientes, una base instalada muy importante de clientes que ya trabaja con las transacciones que hay, entonces pues se utiliza con cuentagotas, ¿vale? Muy bien. ¿Tenéis alguna duda de esto que he explicado ahora, de los tipos de programa? ¿Os suena un poquito? No. Sí, alguna cosilla. Alguna cosilla, ¿no? Bueno, pues... Vamos a ir viendo algunos ejemplos de todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el más sencillo, por el report. ¿Vale? También es seguramente el más antiguo, por decirlo de una manera, el más clásico. Es una programación que es muy, pues por ejemplo, si, bueno, gente que ha trabajado en S400 o en sistemas anteriores, pues es muy familiar, ¿de acuerdo? Está orientada, se escribe secuencialmente, hay una serie de eventos que se programan en el propio código y bueno, pues tiene diferentes funcionalidades dependiendo del evento, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo de report clásico. Vamos a ejecutar primero y luego vamos a analizarlo, ¿de acuerdo? Esto es una consulta de materiales. Puedo buscar por materiales o puedo buscar por grupo de artículo, como podéis ver. Aquí puedo utilizar, bueno, por ejemplo, material, pues vamos a ver si hay aquí alguno que empiece por 1. Bueno, pues aquí vemos simplemente materiales y grupos de artículos, ¿vale? Es un report muy sencillito. Esto que vemos aquí es la pantalla de selección, ¿de acuerdo? La pantalla de selección tiene una serie de elementos básicos
los más importantes son el Select Options y el Parameters, ¿vale? ¿Os suena estos conceptos? Vale, veo que no. No. Muy bien, muy bien. Lo que sí que si habéis trabajado con SAP, sabéis que hay veces que los campos aparecen con el desde hasta y con el botoncito aquí al lado, y hay veces que aparecen sueltos. Eso sí que lo sabéis, ¿no? Sí. Muy bien. Pues que sepáis que esto de aquí arriba son Select Options y esto de aquí abajo son Parameters. ¿Vale? Vale. El Select Options es una manera de definir, o sea, esto es la pantalla de selección, ¿vale? Eso luego veremos que se define de una manera muy sencillita. El Select Option es el más potente porque te permite luego, cuando haces el acceso a la base de datos, pues te permite, pues en lugar de seleccionar por un único valor, te permite utilizar asteriscos, te permite utilizar múltiples valores, te permite utilizar muchas cosas, ¿vale? O sea, por ejemplo, como aquí he escrito antes, un asterisco, ahora le da la ayuda, como aquí he escrito un asterisco, pues él ha dicho, esto es un patrón, ¿vale? Ya sabéis que si aquí hacéis doble clic, aquí vemos que podemos buscar por patrón, por exclusión, por valor igual, por mayor o igual, por menor o igual, por mayor, por menor, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una cosa que te lo ofrece el Select Options, ¿vale? Es muy potente. Y además el acceso a base de datos de SAP ya está preparado para trabajar con esto, ¿de acuerdo? Luego es muy sencillo utilizar estos Select Options luego en el acceso a la base de datos. Y luego aquí podemos hacer un desde hasta o podemos utilizar el botón este. Que como esto es obligatorio, ahora me dice que... Podemos utilizar el botón este, ¿de acuerdo? O sea, en el botón de selección múltiple, pues podemos poner toda una serie de valores, una serie de intervalos, exclusiones, exclusión de intervalos. Luego aquí podemos, si tenemos cortado del cortapapeles, si os imagináis que tenemos un Excel con 500 artículos y queremos hacer esta selección con 500 artículos, pues podemos pegar el portapapeles aquí con este botón. Y también podemos, por ejemplo, la selección múltiple. Esta está muy bien, porque yo digo, mira, yo en mi pantalla de selección solo puedo buscar por materiales y grupo de artículo. Ostras, pero es que a mí me gustaría buscar por algún campo más. Pues yo me voy aquí a la selección múltiple y entonces ahora se pone en marcha la ayuda de búsqueda del artículo. Entonces puedo buscar por más cosas. Entonces yo puedo buscar aquí, por ejemplo, quiero saber todos los artículos que empiezan por, no sé, por la letra M. Entonces él me ofrece el resultado. Yo puedo decir, bueno, pues todos los artículos que empiezan por la letra M, me los traigo aquí y voy a buscar por ellos. Es como una búsqueda sobre la búsqueda, ¿vale? Sobre los términos de búsqueda. Entonces, todo esto son herramientas que te ofrece SAP de forma estándar y que, bueno, la verdad son muy útiles, ¿de acuerdo? El Parameter no, Parameter es mucho más sencillito. Simplemente yo tengo que poner aquí un valor y el valor que ponga aquí, luego cuando lo utilice dentro de mi acceso a base de datos, tiene que ser exacto. No puede ser ni con asteriscos, ni puede ser con nada, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver esto exactamente cómo lo definimos. Pues bueno, un report, este es el report que acabo de ejecutar. Un report tiene un nombre, tiene una parte de definición de datos, que luego ya veremos cómo se definen esos datos, pero lo importante es, bueno, de lo que estamos hablando ahora en concreto, es de la pantalla de selección. La pantalla de selección, realmente, los campos son estas dos líneas de aquí. Decimos Select Options y Parameter, como podéis ver. Definimos un Select Options y definimos un Parameters. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos referido al diccionario. Pues sabéis lo que es el diccionario, ¿no? De SAP. Vale. Pues entonces, es muy importante cuando uno hace un programa, es muy cómodo, siempre referenciarte
a campos del diccionario, porque te arrastra un montón de información. Yo, por ejemplo, cuando he ejecutado el programa, aquí si veis, le he dado al matchcode, aquí hay un matchcode que sale el matchcode de artículos. ¿Por qué sale aquí el matchcode de artículos? ¿Por qué el programa sabe que esto es el número de artículo? Pues lo sabe porque yo he definido mi select options for y el campo Mara MathNumber. ¿De acuerdo? Mara es la tabla de artículos, MathNumber es el campo artículo. Entonces te arrastra la definición del tamaño, el tipo de carácter, la ayuda de búsqueda, pues un montón de información que es muy útil y que siempre que sea posible es interesante reaprovechar. ¿De acuerdo? Este parámetro, los select options se definen nombre de select options for el nombre de la tabla y en cambio los parámetros se definen nombre de parámetro, like, el nombre de la tabla. Es nomenclatura. Los select options y parámetros no pueden ser de más de 8. ¿De acuerdo? Esto es herencia. Como os digo, esto es una herramienta que viene de los principios del SAP, se sigue utilizando, sigue siendo muy importante, pero bueno, tiene limitaciones de este tipo. Pues solo puede ser de 8 de longitud. Y tiene un montón de opciones. ¿Vale? En cuanto a la programación, es muy importante que utilicéis la ayuda, ¿vale? Porque es muy buena. Si nosotros no sabemos exactamente, sabemos que tenemos que utilizar la instrucción select options, pero no sabemos exactamente qué opciones nos ofrece, nos ponemos encima del campo, hacemos F1 y nos abrirá una pantalla con todas las opciones del select options. O del parámetro o de la instrucción correspondiente. Yo os puedo asegurar que son muchas y que no se las sabe nadie. O sea, siempre tienes que estar mirándolas, ¿vale? Veis aquí Select Options, te dice un poco la sintaxis, el criterio de selección, su nombre, for, y luego te dice opciones de pantalla, opciones de valor y todo tipo de opciones. Por ejemplo, opciones de pantalla o opciones de... sí, opciones de pantalla, vamos a ver. ¿Qué le podemos hacer a un Select Options? Pues por el motivo que sea, podemos decir que no tenga extensiones, que era el botoncito, o que no tenga intervalos, o que sea obligatorio. O sea, que sea obligatorio, que si no lo pones, pues te da un error. Eso también lo sabéis mucho de las pantallas de SAP, pues los campos que son obligatorios. Pues nosotros podemos hacer un Select Option obligatorio. Y luego viene una explicación detallada con ejemplos, muchas veces, de todas estas opciones, ¿vale? Esto es válido para todas las instrucciones del lenguaje ABAP. Con lo cual, cuando tengamos dudas sobre si con una instrucción podemos realizar una cosa u otra, pues lo mejor es escribirla, hacer F1 y ellos nos darán la ayuda nos dará todas las opciones que tenga. ¿De acuerdo? Bueno, he empezado con el Select Options y no os he explicado los eventos que tiene un report, ¿vale? El report es, como os he comentado antes, era un programa que es de ejecución bastante secuencial, se ejecuta por eventos y los eventos más importantes son estos que aparecen aquí. Está la inicialización, Start of Selections, está repetido. GetNote, End of Selection, ¿de acuerdo? La inicialización, ¿qué quiere decir? Pues imaginaros que queremos rellenar por defecto algún campo antes de mostrarlo por pantalla. Pues, por poner un ejemplo, en los usuarios tenemos definido un parámetro, que cuando hagamos el tema de usuarios veremos cómo se definen parámetros por usuario, y tales usuarios trabajan con la sociedad 1000 y tales usuarios tienen definido que trabajan con la sociedad 2000. Y hay un campo en la pantalla de selección que es la sociedad, porque estamos trabajando con documentos de compra o estamos trabajando con documentos de finanzas. Entonces, para que el usuario ya le aparezca rellenado ese campo, pues aquí en la inicialización podemos hacer una búsqueda, una select, un acceso a la base de datos, recuperar el valor del parámetro del usuario y ponerlo en ese campo, ¿de acuerdo? Y con esto ya tendríamos relleno. Aquí tenemos la parte de la pantalla de selección, que es eso no es bien un evento porque simplemente te lo pinta, ¿de acuerdo? Tiene diferentes elementos. Siempre hay que decir Selection Screen y luego pues lo que queremos hacer. Skip sería un espacio, Selection Screen Beginning of Block haría un marco. Si os dais cuenta, ¿veis que aquí hay un marco? Que además tiene un texto aquí que se llama selección de artículos.
Sí. Pues eso es esta instrucción de aquí. Selection screen, begin of block, Ujú, que hay que ponerle un nombre, con marco, with frame, título, ujú. y entonces el título está puesto aquí. Bueno, si habéis trabajado con SAP sabéis que normalmente él intenta siempre mantener, o sea, permitir que sea multidioma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos que introducir un texto dentro de un programa, en lugar de escribirlo directamente, hay símbolos de texto. Los símbolos de texto en el programa se escriben así. Tú pones text, guión y un número de 3 dígitos y entonces directamente luego haciendo doble clic saltas a la pantalla de textos de selección. En lugar de hacer por doble clic también podemos ir por aquí arriba. Aquí tenemos pasar a y tenemos elementos de texto. Dentro de los elementos de texto tenemos diferentes tipos de elementos de texto y uno de ellos es símbolos de texto. ¿Vale? Entonces aquí vemos selección de artículos, que es el 001, que es el que hemos introducido antes. ¿Qué es lo...? ¿Perdón? Perdón, que no se ha oído bien como... Vale, vale. Lo que Creo nos que estábamos permite... asintiendo solamente. Muy bien. Lo que nos permite tenerlo así, de esta manera separado, es luego hacer traducciones. Pues si trabajamos en una empresa que trabaja para varios países, pues claro, si metes el código a piñón, pues luego es un coñazo. Entonces luego aquí estás en el símbolo de texto y aquí puedes ir a pasar a traducciones y después, mira, lo voy a traducir del español al portugués. Y entonces te aparece una pantalla donde te aparecen todos los textos y los puedes traducir. ¿De acuerdo? Con la ayuda del Google o con un traductor experto. Entonces, de esta manera introducimos textos. Muy bien. ¿Qué más opciones nos ofrece el Selection Screen? Pues podemos hacer saltos de línea, que sería este skip de aquí. Luego introducimos nuestros parámetros de selección. Ese bloque que hemos iniciado aquí con Begin of Block lo finalizamos aquí. End of Block. Y bueno, hay un montón de opciones. Hay casos en los cuales nos interesa hacer una disposición muy exacta. O sea, lo mejor es hacerlo así, que SAP por defecto ya lo coloque en la pantalla. Pero en algunos reports muy concretos queremos posicionarlo en puntos concretos de la pantalla de selección y bueno, pues el Selection Script nos da herramientas para hacer todo eso, que son más complejas de utilización. Aparte de lo que serían parámetros y select options, también podemos introducir pues radio buttons y checkbox, ¿vale? O sea, checkbox evidentemente son flags y radio buttons pues son pues para elegir entre ellos, ¿vale? Os voy a explicar aquí, en este momento hay aquí arriba un punto en entorno que es muy conveniente, que son ejemplos, ¿vale? Ejemplos de ABAP, ejemplos de ergonomía, ejemplos de rendimiento, ejemplos de control, ¿vale? Aquí, por ejemplo, los ejemplos ABAP, pues hay un montón de ejemplos que se pueden utilizar para ver cómo hacer determinadas cosas, ¿de acuerdo? Tenemos ejemplos de, bueno, lo que sería un programa Hello World, el programa más sencillito, explicación del lenguaje de programación, o sea, todo lo que os voy a explicar yo luego de las sentencias, pues hay aquí un resumen, donde siempre podéis consultar pues cómo se declaran todos este tipo de objetos, ¿vale? Proceso de datos, bueno, hay un montón, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante, sobre todo para trabajar y para el refresco, ¿de acuerdo? A ver si vemos reports, imagen de selección. A ver, imágenes de selección. No, esta no es. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos lo que os decía, casillas de selección, checkbox, ¿veis? Estos son checkbox, ¿de acuerdo? Que como veis se declaran de una manera muy sencilla. Es una variable, un parámetro, dices que es de tipo as checkbox
Y luego en el caso de que quieras alguno marcarlo por defecto, pues le dices default X, ¿de acuerdo? Y entonces ese aparece por defecto. Y en el caso de botones de selección es un poco más complejo porque, claro, hay que tener en cuenta que el botón de selección, cuando marcas uno, quieres que se desmarque otro, ¿vale? Los botones de selección, ¿veis? Serían esto así. Aquí tenemos dos grupos de botones de selección. Tenemos el grupo superior y tenemos el grupo inferior, ¿vale? Y cuando marcamos uno del grupo inferior, queremos que se desmarque el otro del grupo inferior. Eso se hace pues de esta manera. Defines el parámetro de tipo radio button, le indicas el grupo al que pertenece, el grupo, pues todos pertenecen al mismo grupo, y a uno de ellos, si lo quieres, le puedes marcar que esté marcado por defecto, ¿vale? Y con esto, pues bueno, ya tenemos los elementos básicos de una pantalla de selección. Sería el Select Options, el Parameter, los Radio Button y los Checkbox. ¿Os queda claro más o menos? ¿Sí? Sí, más o menos. ¿Alguna pregunta concreta? Sí, preguntad, no tengáis miedo. Como veis aquí hay muchas más opciones, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, parámetros que en lugar de estar definidos como el diccionario, están definidos como tipos básicos, ¿vale? ¿Qué tipos básicos existen? Pues lo mismo, si tú le das aquí a F1 encima de... Bueno, esto no es el editor propiamente dicho. Vamos a abrir un editor propiamente dicho, porque esto simplemente sirve para enseñar el código. Si aquí encima de Parameters le damos F1, pues vemos las diferentes opciones. Aquí vemos las opciones de tipo. Y dices, bueno, pues yo quiero, en lugar de hacerlo like, que es lo que hemos hecho antes, que era hacerlo like un objeto del diccionario, quiero hacerle de un tipo concreto, type. Pues entonces aquí te explica los tipos que trae el sistema por defecto, que son C, D, I, N, P, string. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? C es carácter, D es decimal, I es integer, que quiere decir que es un entero, N es un numérico, pero que se trata como un entero, es un num-C, que se llama en ABAP. P es un packet, que es un empaquetado, que es uno para hacer operaciones numéricas con él. Luego hay string. Pues la verdad no sé lo que es. Y el X es XString, ¿de acuerdo? Estos son los diferentes tipos. Lo normal es decir, no, es que yo quiero definir una variable de 20, que yo voy a utilizar en mi programa, pero que no es referenciado a nada. Pues le dices, como hemos visto en el ejemplo anterior, le dices, mira, yo quiero un parámetro que se llame word, que tenga longitud 10, que se indica de esta manera, poniéndolo entre paréntesis, y que sea de tipo C, que sea un carácter, ¿vale? Aquí también vemos una cosa muy útil en lo que es la programación ABAP, que podemos poner una instrucción y después de la instrucción podemos poner 2 puntos y entonces a partir de aquí podemos definir separado por comas varias veces la misma instrucción. O sea, yo para cada parámetro no necesito decir parámetro word, parámetro date, parámetro number, parámetro connect, sino que puedo hacer parámetros 2 puntos y luego definirlos todos seguidos, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos pues separados por una coma. ¿Vale? Bueno, pues eso, importante. Cuando estamos en el editor, entorno, ejemplos, y para las cosas que tengan que ver con el lenguaje ABAP, pues ejemplos ABAP. Luego veremos para qué sirven el resto de ejemplos, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos visto, pues bueno, el report con sus diferentes eventos y luego los diferentes comandos específicos del evento del Selection Screen, ¿vale? Luego entraremos
Otro día, cuando hagamos la parte de elementos del lenguaje ABAP, trataremos un poquito más en detalle alguna de estas cosas, ¿de acuerdo? Simplemente recordaros que, bueno, comentaros que para que algunas de las más interesantes parámetros para la instrucción parameter, pues es default, para ponerle un valor por defecto, obligatory, para decir que es obligatorio introducir el valor, lowercase, para decir que permito la introducción en minúsculas, pues si no te lo convierte en mayúsculas. Esto último del lowercase, por ejemplo, es si no lo he definido como un elemento del diccionario, porque si lo he definido como un elemento del diccionario, hará lo que diga el elemento del diccionario, ¿vale? Pero bueno, sobre todo estos que os he dicho de default obligatory, sí que se utilizan muy a menudo. Y luego los select options, pues a veces esos botones y ese intervalo, pues puede no interesarte. Te puede interesar que tenga intervalo, pero no la extensión del botón para poner un montón de opciones allí, o al revés, que tenga el botón para poner varios valores o poner todo aquello, pero que no tenga un intervalo. Pues eso se juega con estas dos opciones, no extension o no intervals, ¿de acuerdo? Lo cual podemos hacer un select options un poco diferente. Vale. Esto en cuanto a los reports. Luego tenemos los module pools, ¿de acuerdo? El module pool es un programa que está pensado para tener un flujo de pantallas, ¿de acuerdo? Así como el report que hemos visto antes, tenemos una pantalla de selección y un resultado, ¿vale? Ya veremos luego cómo obtenemos ese resultado y cómo lo pintamos por pantalla. El module pool no. El module pool está pensado para que sea pues todo un flujo de pantallas. Y cada una de esas pantallas tiene lo que se llama una lógica de proceso. Tiene una serie de instrucciones que se ejecutan antes y otra serie de instrucciones que se ejecutan después. Vamos, os voy a enseñar otro ejemplo de module pool. Pues para empezar un module pool, así como el report. Cuando estábamos viendo el report, bueno, igual no os habéis dado cuenta, pero cuando estamos ejecutando un report, los reports se pueden ejecutar directamente. Yo puedo pulsar el botón F8 o puedo pulsar el botón este de test, o si estoy en la transacción S38, que no hemos hablado de ella, pero la transacción S38 es específica para tratar reports. Pues desde aquí, por ejemplo, pues puedo ejecutarlo en debugging, ejecutarlo directamente, ¿de acuerdo? Los reports son programas autoejecutables. En cambio, los module pools no son programas autoejecutables. Los module pools siempre requieren de una transacción, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de un cliente concreto de un module pool, ¿de acuerdo? Dentro del module pool vemos que tiene un montón de cosas, tiene módulos, que ya veremos lo que es, tiene sus rutinas, que ya hemos comentado lo que es, tiene dimpros, que cada una de las dimpros son las diferentes pantallas que tiene, ¿vale? Y lo importante, tiene transacciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ejecutar cualquiera de estas transacciones, zct-leo. Las transacciones son los elementos para llamar a programas y se pueden invocar directamente desde la casilla de aquí arriba, o pueden estar colgadas en un menú, o pueden pertenecer a un rol y por lo tanto aparecer en un menú. Entonces cuando invocamos una transacción, pues vemos, claro, esto tiene un aspecto completamente diferente. Es una pantalla con diferentes elementos que podemos posicionar donde queramos, que tiene elementos complejos, tiene, por ejemplo, en este caso, desplegables, tiene también checkbox, tiene también radio buttons, tiene aquí un área donde saldrán los resultados. Bueno, es mucho más complejo, ¿de acuerdo?
A ver, vamos. Y que una vez ejecutemos, pues podemos obtener aquí un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se organiza un module pool? Pues lo más importante, el module pool tiene dos partes. Una es la lógica de proceso y otra el layout. El layout es el aspecto que tiene y hay un editor que nos permite posicionar los campos allá donde queremos. Y luego, por otro lado, tenemos la lógica de proceso, que la lógica de proceso es donde escribimos el código con el que vamos a responder a las acciones del usuario. O sea, y hay 4 partes, 2 de ellas más importantes que el resto, que son el Process Before Output, PBO, y el Process After Input, el PI, ¿vale? El PBO se ejecuta antes de pintar la pantalla y el PI se ejecuta después de las acciones del usuario. Quiere decir, tú cuando ejecutas una transacción, lo primero que se hace es ejecutarse el PBO. En el caso de que tuviéramos que ir a buscar alguna información para pintarla directamente, pues lo haríamos en el PBO. Por ejemplo, si somos un operario y queremos que nos aparezca algún dato por defecto en la pantalla, pues en el PBO accederíamos a buscarlo. Diríamos, ¿quiénes somos? Vale, tal persona. Recuperamos sus datos de organización de compras. Entonces ya lo ponemos por defecto en la pantalla. Luego a partir de ahí trabajaríamos con esa pantalla que nos ofrecen y cuando pulsáramos algún botón ejecutaríamos el PI, que es el Process After Input, donde dependiendo de la acción que haríamos, dependiendo de si estamos pulsando un botón o estamos pulsando otro botón o estamos haciendo doble clic en una línea, nos comportaríamos de una manera o de otra. Otras posibilidades son pues controlar lo que es la ayuda de búsqueda y controlar lo que son los value requests, los match codes o las ayudas de búsqueda, ¿vale? Que por defecto tiene una serie de opciones, pero que también las podemos controlar nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a ver de esta pantalla el diseño, ¿de acuerdo? Para que podamos... Bueno, una cosa también interesante, cuando estamos viendo una pantalla estándar o desarrollada y decimos, ostras, pero esto realmente, ¿qué programa hay por detrás? Pues eso es muy interesante, ponernos en cualquier campo, pulsar F1, y entonces aquí, donde hay este martillito y la llave inglesa, información técnica, ¡ay! Aquí me he equivocado, le he dado al lado. Fuera. Aquí en el martillito de la llave inglesa le das y te dice, pues mira, que sepas que esto es el programa este y es esta imagen, ¿de acuerdo? Y también te dice el campo, ¿vale? Pues en el caso de que sea un elemento de datos, pues te dice qué elemento de datos es. Y si es una tabla, es el campo de la impro, te dice que es este, ¿vale? ¿Qué más elementos hay dentro de una pantalla? Estamos hablando que tienes el layout, estamos hablando que tienes la lógica de proceso y luego también hay otro que no hay que olvidar que es el menú, ¿vale? Este menú de aquí, estos botones, también se definen en un objeto aparte, ¿vale? Todos ellos los podemos ver por debajo de nuestro module pool. O sea, aquí vemos esto y entonces si entramos en el module pool, veremos que por debajo de consulta de tarifa tenemos el módulo PBO, el módulo PI, tenemos las dimpros, los menús se llaman status, vemos que hay estas dimpros, porque es un programa que tiene más pantallas, lo común, aunque a veces se pueden reaprovechar, pero lo común es que cada pantalla tenga su botonera, por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, para esta pantalla 100, vamos a ver el layout, cómo es la disposición. Está este botón que nos permite acceder al layout. El layout se gestiona con una especie de editor externo, no está integrado dentro de SAP. Entonces lo tiene que abrir y tarda un rato. Y entonces aquí vemos los diferentes elementos de esta pantalla, ¿de acuerdo? Los podemos mover. Bueno, ahora estoy en visualización. Si le doy a modificar, los podemos mover.
Podemos hacer lo que quieras con ellos. ¿Cómo podemos añadir aquí nuevos elementos? Pues lo más cómodo es, o sea, evidentemente antes de diseñar una pantalla, pues hay que hacer un pequeño análisis. Y si uno dice, pues voy a tener estos campos en pantalla, lo que hace es se los define, que luego ya veremos cómo se definen. Entonces, una vez los tienes definidos en el programa, hay una herramienta muy sencilla aquí en el editor este, que es, esta de aquí. Es el botón F6 o ventana campos diccionario programa, ¿vale? Tú aquí le dices, pues mira, tráeme, por ejemplo, a ver, aquí no hay nada que sea una estructura, no, aquí todos los campos son sueltos. Tráeme todo lo que empieza por G. G asterisco, pero del programa, de definiciones de datos de mi programa. Y entonces aquí te aparecen todos los campos disponibles, ¿de acuerdo? Y entonces yo puedo coger cualquiera de estos campos y añadirlo en el punto que yo quiera de la pantalla, ¿de acuerdo? O también puedo coger y puedo traer del diccionario, que esto es menos común, pero bueno, también se puede hacer. Por ejemplo, si yo quiero traerme de la tabla Mara, bueno, como nos ha dado un DAM antes, que lo hemos visto, pues ahora no se puede traer nada del diccionario. Ahora se ha quedado aquí pajarito. Bueno. Vamos a cerrar esta pantalla un momento. Y por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver la creación de pedidos de compra. Esto ahora se ha enlentecido un poquito el sistema. Muy bien. Bueno, lo que os decía, vosotros en cualquier transacción podéis hacer F1. Darle a datos técnicos y podemos navegar hasta la pantalla, ¿vale? Hasta la DIMPRO concreta. Y aquí podemos ver, bueno, antes no lo hemos visto. Esta es la lógica de proceso. Vemos un PBO, un PY y esto que era Process on Value Request, que quiere decir cuando hagan F4 sobre el campo correspondiente. Y aquí podemos ir al ver el layout. Al tratarse de un objeto estándar, pues no nos dejará modificarlo. Pero bueno, sí que podemos ver un poquito, terminar de ver lo que estábamos comentando. Bueno, esta pantalla que he puesto en concreto es una pantalla muy pequeñita. Eso ya lo veremos otro día. Las pantallas pueden ser pantallas grandes o pueden ser subscreens, que se llama, pantallas pequeñitas, que puedes agregar varios elementos dentro de ella. Bueno, pues aquí vemos pues, los diferentes campos de esta pantalla, ¿vale?
Aquí podríamos definir todos los elementos. Podríamos definir campos de entrada, listas de valores, checkbox, radio buttons, tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo veremos. ¿De acuerdo? Otro elemento importante a tener en cuenta es el diccionario. ¿De acuerdo? En cuanto a la modularización de la programación. Hemos hablado de cómo hacer un listado, hemos hablado de cómo hacer un programa de pantallas, pero bueno, toda esta información, ¿de dónde la sacamos? Bueno, pues del diccionario, evidentemente. ¿Qué tipos de objetos tiene el diccionario principalmente? Pues lo más importante son las tablas, ¿vale? Son las que realmente contienen datos. Tablas no hay de un único tipo, hay de varios tipos. El tipo más común son las tablas transparentes, que son las tablas, por ejemplo, la Mara, si la conocéis, el maestro de artículos, la ECO, que es la de cabecera de pedidos, la ECPO, posiciones de pedido de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son tablas transparentes, pero no son el único tipo de tablas, ¿vale? Hay otros tipos de tablas. Están las tablas pool y las tablas cluster, ¿vale? Todos estos otros tipos de tablas, por ejemplo, las tablas pool y cluster, un ejemplo serían las clases de condiciones, por ejemplo. Las clases de condiciones. ¿Sabéis lo que son las clases de condiciones? ¿Sí? No. Pues cuando trabajamos con pedidos, ya sean de compra o de venta, a la hora de establecer el precio, hay una cosa que se llama esquema de precio, y dentro de esa cosa que se llama esquema de precio, pues es toda una lista de condiciones. Tú empiezas con un precio, que sería el precio base, el precio de venta, por ejemplo, si fuera de venta, pues el precio de venta al público. Y luego a partir de ahí, pues le vas poniendo cosas. Le vas poniendo descuentos, le vas poniendo impuestos, le vas poniendo tal. Cada una de esas cosas se llama una condición, ¿vale? De hecho, el esquema de condiciones es uno de los elementos más importantes de los documentos de compra o de venta o de casi cualquier documento del sistema. Bueno, pues eso se almacena en un tipo de tabla que como es muy complejo y hay mucho volumen, porque claro, pues a lo mejor pedidos tienes, pues no sé, muchos. Pues condiciones dentro de un pedido tienes también, a lo mejor por cada posición puedes tener 15 o 20. Pues son tablas que acaban teniendo un alto volumen. Pues estas tablas, para que su rendimiento sea óptimo, no son tablas transparentes, son un tipo especial de tablas. ¿Por qué es relevante hablar de ellas? Pues porque cuando luego accedes por programación a ellas, no puedes hacer lo mismo que con las otras. O sea, una tabla transparente, una Mara, con una ECPO, una ECO, puedes hacer una serie de cosas que con las otras tablas no puedes hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas hay aparte de tablas? Aparte de tablas hay vistas. Las vistas son uniones de dos tablas, ¿vale? O sea, son joins. Tú unes dos tablas. No contienen información propiamente dicha, sino que enlazan dos tablas que la información está contenida dentro de cada una de esas tablas. Luego también tenemos dominios, que los dominios es como... A ver, evidentemente si estamos trabajando con tablas, esas tablas tienen campos, ¿vale? Esos campos tienen una serie de atributos, ¿vale? Un tipo, por ejemplo, pues puede ser un tipo carácter o un tipo numérico o lo que sea. El dominio es una capa un poquito por encima, ¿de acuerdo? El dominio indica qué tipo de dato es, pero también indica, por ejemplo, los posibles valores que pueda tener. Y aún hay una capa por encima de eso que es el elemento de datos, ¿vale? Ahora entraremos en una tabla y lo veremos más claro. El elemento de datos contiene aún más información, ¿vale? Pero bueno, de cara a los elementos básicos tenemos las tablas, las vistas, los dominios, que son elementos bastante básicos y atómicos de la información, los tipos de datos, que los tipos de datos son estructuras o elementos de datos. Una estructura son varios campos, es como una tabla pero sin valores. Son tipos de tablas, que es como una estructura, es muy parecida a una estructura. Luego tenemos ayudas de búsqueda, que son los matchcodes. Los matchcodes se definen aquí. ¿Sabéis todos lo que es una ayuda de búsqueda matchcode? Sí. Vale, es cuando hacemos F4 en cualquier campo. ¿Vale? Pues esa ayuda de búsqueda se define aquí. Y luego por último tenemos los objetos de bloqueo.
que son unos objetos que nos ayudan a que cuando hacemos un programa que crea o modifica datos, pues esos datos no los bloquee para que ningún otro programa pueda trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver un momento el diccionario. Vamos a ir para atrás. Por ejemplo, vamos a ver la tabla Mara. El diccionario se accede con la transacción S11, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver pues lo que he comentado. Tablas, vistas, tipos de datos, grupos de tipos, es un concepto que tiene que ver con tipos, dominios, ayudas de búsqueda y objetos de bloqueos. Entonces vamos a ver la tabla Mara. Una tabla tiene una definición, donde básicamente nos dice los campos que va a tener esa tabla. Pues por ejemplo aquí vemos que la tabla Mara, que es datos generales de artículo, evidentemente tiene un campo que es el artículo y aquí vemos que es clave. Esta columnita de aquí nos indica que es clave. Esta columna de aquí al lado nos indica de que el valor solo es único. Evidentemente si es clave tiene que ser único. Pero bueno, esto podría llegar a darse el caso en el cual fuera único pero no fuera clave. Entonces, cada campo de una tabla que tú definas, tienes que asignarlo al elemento de datos. ¿Qué es lo que contiene el elemento de datos? Cuando hacemos doble clic en el elemento de datos, por debajo nos dice el dominio. Dices, ostras, pero entonces ¿para qué necesito el elemento de datos? Porque el elemento de datos nos dice también qué ayuda de búsqueda voy a tener. Y dentro de la ayuda de búsqueda me dice que el campo que es de la ayuda de búsqueda. Porque claro, una ayuda de búsqueda te proporciona, o sea, te dice a partir de un campo, por ejemplo, tú cuando le das a la F4 a la ayuda de búsqueda de artículos, te muestra el artículo, la descripción, el grupo de artículos, etc, etc. Bueno, pues te dice que el artículo se busca con esta ayuda de búsqueda y se entra a través de este parámetro de materiales. También tiene otro dato que es el ID de parámetro. El ID de parámetro, no sé si os habéis dado cuenta que cuando trabajáis en SAP, a veces estáis en una transacción trabajando con un artículo. Vais a otra transacción que tiene que ver con el artículo y os aparece por defecto ya ese mismo número, ¿verdad? ¿Eso os habéis dado cuenta? Sí. Eso es porque todos esos programas, el campo se ha definido respecto al mismo elemento del diccionario y ese elemento del diccionario respecto al que se ha definido tiene este ID de parámetro. Entonces, digamos que es como una memoria intermedia que lo va arrastrando. Pues sirve para esto, ¿de acuerdo? ¿Para qué más cosas sirve el elemento de datos? Por ejemplo, para ponerle las descripciones. Pues aquí tienes 4 tipos de descripciones que dependiendo de cómo se programe la pantalla, en los ALVs, que ya hablaremos de ello, para el que no lo conozca, son esas pantallas que tienen columnitas que parece un poquito un Excel, pues dependiendo lo grande o pequeño que hagas el campo te aparece una descripción u otra, pues en el elemento de datos es donde se pone el nombre que va a aparecer en todos lados, ¿vale? Y desde aquí también se traduce, de nuevo. Eso es la comodidad de tener una capa independiente donde tú puedas gestionar las traducciones. Al tratarse de un elemento estándar, evidentemente las traducciones aquí están hechas. Pues no sé cómo se dirá en alemán, esto se dice, pues no sé, como le dé la gana. Pues mira, se dice igual, material number. ¿Qué más nos ofrece el elemento de datos? Pues nada más. Luego, a su vez, el elemento de datos es como una capa intermedia antes de llegar al dominio. Entonces, hacemos doble clic en el dominio y entonces el dominio realmente nos dice, oye, que sepas que el campo material es un char, o sea, es un carácter de 18 posiciones, como es un carácter, no tiene decimales, su longitud de salida es 18, y bueno, aquí también hay una cosa que se llama rutina de conversión, que también, mira, pues hacia a nivel de culturía general es interesante. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando introducís un número, un material con ceros, él os quita los ceros? Sí. Pues bueno, pues si tú pues es por la rutina de conversión. La rutina de conversión sabe que se está definida de tal manera que tiene que quitar cero. Y cada elemento de datos puede tener una rutina de conversión diferente. ¿De acuerdo? Pues estas son cosas que se hacen a nivel de dominio.
Y luego dentro del ámbito de valores, pues te dice, bueno, pues evidentemente todo artículo tiene que existir dentro de la tabla Mara. Si no existe dentro de la tabla Mara, pues no tiene sentido. Esto es un poco, bueno, es un poco bestia, porque claro, al fin y al cabo artículos hay muchísimos, pero imaginaros, yo que sé, clases de documento o tipos de movimiento de artículo. Pues hay una tabla de verificación por detrás. Si tú estás trabajando con movimientos de artículo y estás mirando el 101, pero dices, ¿pero cuáles hay? Pues si tú empiezas a navegar, haces F1 en la ayuda saltas al elemento de datos, del elemento de datos saltas al dominio, del dominio llevas a la tabla de valores y en la tabla de valores ves todos los posibles tipos de movimiento que hay. ¿De acuerdo? Está todo muy enlazado. ¿Queda claro? Muy bien. Aquí podemos ver el contenido de esta tabla, ¿vale? Con este botón de aquí. Que esto es como, para aquellos que conozcan ese sistema, es como la transacción S16, la misma. Entonces aquí ponemos un asterisco F8 y vemos los diferentes valores. Otro elemento del que hemos hablado, o sea, hasta ahora hemos visto las tablas, las vistas no las vamos a ver porque es igual que... Bueno, esto aprovecho ya que sale, esto es una LV, por si no habéis hablado con esa terminología de él, ¿vale? Este tipo de tabla de resultado que muestra aparecido en Excel, que le puedes cambiar el tamaño, puedes seleccionar, puedes ocultar campos, tiene disposiciones. Esto se llama ALV. Y en días posteriores explicaremos una manera muy sencilla de hacer nuestros propios ALVs. ¿Vale? Bueno, en cuanto a diccionario, hemos hablado de tablas, hemos hablado también de dominios. Las ayudas de búsqueda las hemos mencionado por encima, los objetos de bloqueo tampoco vamos a entrar a ellos. Lo que sí que vamos a ver va a ser algún tipo de dato, alguna estructura. Bueno, esto es una estructura. ¿Alguien me sabe decir la diferencia entre una estructura y una tabla? No. Muy bien, pues no ha explicado. Pues la estructura no contiene datos. La estructura solo tiene los campos. ¿Vale? Tú imagínate que estás haciendo un programa que trata pues con mucha información. Pues a lo mejor te interesa crearte una estructura donde todos esos campos se ven juntos. Pero no es donde lo vas a guardar. Simplemente es un agrupador. ¿Vale? Es, como su propio nombre indica, una estructura. Pero no tiene datos. No tiene, o sea, aquí arriba no tiene el botón este de ver contenido. ¿De acuerdo? Pues esa es la diferencia entre una estructura y una tabla. ¿Vale? No hay más diferencia que esta. Vale. Por lo demás son exactamente iguales. Tienen campos, elementos de datos. Tú dentro de un programa puedes utilizarlos igual. Pero en el momento de guardarlos en la base de datos, en una estructura nunca vas a poder guardar nada porque no tiene nada. Es una línea. Son una tabla, pues puede tener varias líneas. En cambio, una estructura solo es una cabecera. Y además en la base de datos, en el diccionario, no es nada. Solo es la definición de los campos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues así, a modo de overview general, hemos visto cómo se modulariza un poquito la programación. Hemos visto el diccionario de datos. Y ahora vamos a ver un poquito cuál sería la interface con el estándar. ¿Qué quiere decir la interface con el estándar? Pues imaginaros que nosotros nos ponemos a programar un programa, ¿vale? Decimos, bueno, pues yo quiero hacer un programa que cree pedidos de compra, ¿vale? Pues claro, yo me pinto una... Porque para mis usuarios la transacción del pedido de compra es muy complicada, porque realmente ellos solo tienen que poner nombre del proveedor, un artículo y la cantidad. Y todo lo demás se me pierde en la pantalla, ¿vale? Pues eso es posible, eso se hace en muchos sitios, no es lo más recomendable, pero se hace en muchos sitios. Y para eso se utilizan las diferentes interfaces del estándar, ¿vale? ¿Cuáles son las principales interfaces del estándar? Una que es muy clásica y que seguramente, bueno, si habéis trabajado en SAP durante algún tiempo habréis visto, son los batch inputs, ¿vale?
Los batch inputs son una emulación directa de la llamada a la transacción. Además son súper sencillos de trabajar con ellos. Cualquier persona, aunque no sepáis programación, antes de hacer este curso, si os explican la transacción, sois capaces de hacer la grabación de un batch input y empezar a utilizarlo. ¿Cuál es el problema del batch input? Que, pues el rendimiento. ¿Por qué? Porque emula la acción de un usuario. Entonces esto realmente es muy costoso en tiempo. Pero se continúan utilizando. ¿De acuerdo? Pues aquí podemos ver pues el aspecto de la transacción de batch inputs con sus diferentes juegos de datos. Y bueno, no sé si alguno de vosotros ha trabajado con batch inputs. Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya sabes un poquito que es realmente muy sencillo. Es como grabar lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? Eso a su vez realmente luego te permite generar un programa. O sea, está muy currado porque tú puedes hacer la grabación con unos datos de prueba. Puedes grabarlo y te genera un programa que es incluso capaz de cargarte un fichero. O sea, realmente cumple su funcionalidad. Pero el rendimiento no es óptimo. Si lo que queremos es una transacción que utilicen muy a menudo los usuarios, pues tenemos otro tipo de transacciones, como pueden ser las BAPIs, ¿vale? Las BAPIs no son más que módulos de funciones, ¿vale? Cuando veamos más en detalle los módulos funciones, veremos pues la interface del módulo funciones, las llamadas y tal. Hay una transacción que se llama BAPI, donde están documentadas todas las que están disponibles en el sistema. Solo un comentario sobre esta transacción. Es interesante entrar en inglés, porque la documentación está bastante bien documentada, pero la documentación solo está para el idioma inglés, ¿vale? Con lo cual, pues, para ver esto lo mejor es entrar en inglés en el sistema. ¿Qué más interface tenemos de nuestros programas con el estándar o de nuestro código con el estándar? Pues son las modificaciones al estándar directas, ¿vale? Pues nosotros cuando estamos en una transacción estándar, pero queremos que esa transacción se comporte de una manera algo diferente a como se está comportando, pues hay una cosa llamada user exits. Lo mismo, los que os hayáis llegado a la consultoría durante algún tiempo, pues seguro las user exits ya las conocéis. Hay diferentes, bueno, user exits propiamente dicho son una, pero el concepto user exits tiene varias implementaciones y ha ido evolucionando con el tiempo. El primero de ellos, que es el propiamente llamado user exits, es la transacción smod y cmod, donde hay disponibles pues una serie de puntos en el código estándar donde introducir código. Por ejemplo, en la facturación. Por ejemplo, en el pedido de venta. Por ejemplo, en el pedido de compra. Son sitios donde tú puedes bueno, pues meter tu código. Te ofrece una interface y tú puedes ahí, a partir de esa interface con esos parámetros, pues modificarlos, ampliarlos, crear nuevos, cambiar valores, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay un siguiente nivel, una evolución de la user exit que se llaman buddies, ¿de acuerdo? Las buddies es exactamente igual que las user exits, pero desde un punto de vista de programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, ya hay que definir una clase, que es un concepto de programación orientada a objetos. ¿Eso qué nos permite? Pues que, por ejemplo, la misma... O sea, tú cuando encontrabas una user exit que te permitía hacer una validación en el pedido de compra, pues si el día de mañana otro consultor llegaba y quería hacer otra validación, era en el mismo código debajo de la tuya. Sin embargo, las buddies, en algunos casos, lo que te permite es, yo tengo mi buddy, el otro programador se genera su buddy y son independientes. ¿De acuerdo? Y digamos que desde el momento en que aparecieron las buddies, las user exits ya se dejaron de crear nuevas. Se continúan manteniendo las que ya existen, pero no se generan nuevas. Después de las buddies, ya en la versión 7.0 apareció un nuevo concepto de ampliación al estándar, que es más potente todavía, que es el enhancement. Bueno, el enhancement es directamente permite introducir código casi en cualquier sitio. Bueno, a ver, hay dos tipos de enhancement. Están los enhancements explícitos y los enhancements implícitos. Bueno, las transacciones, como he comentado, los user exit se trabajan con la cmod y la smod. Las buddies se trabajan con la S19 y los enhancements se trabajan con la S20. Estos dos tipos de enhancement, los explícitos,
quiere decir que son puntos concretos del código donde SAP te dice, pues aquí puedes poner tu código, que es muy parecido a las buddies. Pero así como en las User Exit y en las buddies eran un módulo de programación externo, con lo cual había ahí una interface donde te paso las variables que a mí me parece bien en el momento, con los enhancements estás escribiendo directamente en medio del código, con lo cual todas las variables que existan, pues tú las tienes disponibles, ¿vale? Y luego, por último, dentro de los enhancements existe otro concepto que se llama el enhancement implícito, ¿vale? El enhancement implícito realmente es muy potente porque, como hemos visto, todos los programas, los propios de SAP también, están hechos de reports, includes, module pools, performs. Pues un enhancement implícito es un código que puedes poner al principio o al final de cualquier módulo de programación. Ya no te lo tiene que habilitar SAP. Simplemente tú decides, oye, pues yo aquí voy a meter código. ¿De acuerdo? ¿Esto está permitido? A ver, está permitido, como es un método de ampliación de SAP, cuando viene un cambio de versión no te lo machaca, pero sí que es cierto que, claro, si tú empiezas a utilizar variables y el día de mañana el código cambia y esa variable del estándar desaparece o cambia, pues puedes tener un problema. Sí, sí, es muy potente, o sea, te ahorra pues lo que antes se hacía abriendo el código, que los que ya sepáis un poquito es, pues tú entras en una web de SAP, registras un objeto estándar y de repente puedes editar el objeto, o sea, tú puedes cambiar el código de SAP. Eso, digamos, que se intenta evitar en lo posible, lo puedes hacer vía enhancement, pero la contrapartida es muy potente, pero hay que continuar utilizando en lo posible las buddies, las user exits y los enhancements explícitos. Digamos que el enhancement implícito habría que dejarlo solo para el caso en el que no hay más remedio. ¿De acuerdo? Hay veces en los cuales el enhancement implícito tampoco te evita lo de tener que abrir el código estándar, porque solo se pueden poner al principio o al final del código. Y hay veces en las que, es que realmente tú lo que quieres hacer es, donde pone un 1, pones un 2 en medio de un código. Y por más vueltas que le has dado no has encontrado manera de arreglarlo. No es recomendable, trae sus problemas. Luego cuando vienen los cambios de versión y las subidas de parches, pues están las transacciones, no sé si las conocéis, SPAW y Spam, que pues sí, exacto, es pues una pesadilla cada vez que hay que subir los niveles de parche para verificar el código, tus modificaciones respecto a lo que trae SAP, etcétera, etcétera. Pero digamos que con esto intentan pues salvar todo esto, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿hablaremos de cómo encontrar user exit y buddies? ¿O no? Pues mira, como hoy nos hemos extendido un poco más, pues el primer día y haber empezado un poquito más tarde, si os parece, el próximo día empezamos, pues eso, empezamos viendo cómo buscar users y buddies, ¿de acuerdo? Vale. No os voy a descubrir nada que no hayáis buscado por internet, porque las maneras son sota caballo y rey. Pero bueno, que hablaremos de los programas, hablaremos de las ayudas, de los árboles y de 4 o 5 cosas más, ¿de acuerdo? Como veo que me estoy pasando de la hora, vamos a acabar rápidamente con esto. Solo nos queda una última parte que serían como un ejemplo, que no el único, de modificaciones específicas de módulo, ¿vale? Esto que os he explicado hasta más arriba eran modificaciones al estándar genéricas. Son válidas para todos los módulos y todas las aplicaciones. Luego, dependiendo de la aplicación, pues permiten unas cosas u otras. Por ejemplo, dentro de lo que serían esquema de cálculo, que hemos hablado antes, que es muy importante para SD y para MM, pues está la transacción VOFM, que, bueno, pues igual os suena a alguno de vosotros. Pues esto te permite incluir fórmulas dentro del esquema de cálculo, ¿de acuerdo? Pues si el esquema de cálculo te dice que al precio le restas el T descuento, le añades este recargo y lo metes en este subtotal, pues hay fórmulas que te permiten programar todo esto y te permiten también excluir o te permiten también te gestionan las cláusulas de copia, ¿de acuerdo? Es una transacción pues bastante interesante de cara al consultor y de cara a trabajar con esquemas de cálculo y con, por ejemplo, pedidos y facturas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?
simplemente la mencionamos, no vamos a entrar en ella. Yo tengo más experiencia de lo que sería MM, SD, WM, etcétera, etcétera. La parte de finanzas la desconozco mucho, pero sí que sé que en finanzas también hay alguna herramienta propia que te permite hacer derivaciones y que sin llegar a programar tienen ahí una especie de pseudocódigo donde pueden hacer también ampliaciones al estándar. Igualmente en recursos humanos hay infotipos, bueno, hay soluciones concretas dependientes de cada módulo, que en WM también hay todo un módulo específico de modificaciones. Todos esos puntos normalmente desde el customizing, desde la S-Pro, son accesibles. Entonces, pues bueno, ahí es un poquito de paciencia, un poquito de entrar en la S-Pro, enviar la UI SAP y ver esa modificación que queremos hacer al estándar, cuál es la mejor manera de abordarla. Pues, bueno, hoy me he extendido un poco más de la cuenta, lo siento, pero vamos a hacer un turno rapidito de preguntas, si tenéis alguna pregunta, alguna duda. No. No. Muy bien, pues si os parece, por hoy lo dejamos y mañana, antes de entrar en el siguiente punto, hacemos un pequeño repasito de cómo buscar user exits y buddies, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Muy bien, pues nos vemos el jueves, si no me equivoco, a las 9. Exacto, Sí. eso. Perfecto. Muy bien, me lo has quitado de la boca. Hasta el jueves Bueno. la parte de ABAP y los demás el mañana, el miércoles. ¿Eh? Bueno, Muy bien. Muy bien. pues venga, Buenas noches. Venga. adiós, Hasta gracias a luego. todos. Venga, adiós. Adiós. Chao. Adiós.